Ahora sí, buenos días. Aquí está entonces la presentación de la clase uno de el estudio de dos libros de la Biblia que van de la mano, Daniel y Apocalipsis. Hoy día comenzamos con la primera clase. Yo voy a ser su profesor, Dios mediante, en 18 clases. Como esta es la número uno, nos van a quedar 17 clases para después continuar. Entonces vamos a partir presentándonos. En el minuto sé que hay pocos alumnos, esperamos que en esta semana que hay de por medio puedan llegar algunos más. Y entonces ya por lo menos conozco en la mitad del curso, que han sido alumnos míos en nuestra asignatura. Yo soy el profesor Manuel Díaz Bascur, además tengo actualmente el grado académico de doctor en teología. Así que hemos progresado un poquito, soy casado, ahí está mi esposa Sandra, con la que llevamos 44 años casados, ¿ya? Y en cuanto al currículum vitae, llevo 36 años enseñando en el IBN, tengo, al igual que como están esperanzados ustedes, el bachiller en teología, que es lo más básico, ¿ya? Bueno, antes que eso uno puede sacar diplomados o ciertos cursitos sueltos, pero el primer grado académico de peso es bachiller. Después viene la licencia o licenciatura en teología, el magíster en teología y el doctorado en teología. Y además soy pastor de la Iglesia Unida. Ahí está el logo de nuestra iglesia, de la mía, de la denominación a la que yo pertenezco. Ya soy pastor en Santiago Centro. Además, los que ya me conocen saben que yo soy director de la Liga Bíblica en Chile. Así que trabajo tengo más que suficiente siempre que hacer. Esto le voy a pedir, por favor, que anoten mi correo y también mi WhatsApp. En el WhatsApp del curso ustedes me pueden hacer consulta o al WhatsApp mío directamente, ¿ya? Es preferible siempre cuando la pregunta tenga que ver con el curso en sí, me lo hacen por el WhatsApp del curso. Pero si es una inquietud de ustedes, si es alguna consulta personal, ahí me la hacen directamente por su WhatsApp al mío, ¿ya? O me pueden escribir al correo electrónico. El correo electrónico, ese es mi correo personal. Ahí necesito que me manden las tareas directamente a mi correo, porque la idea era crear un correo de curso. No sé si lo vamos a hacer, porque como al minuto son pocos alumnos, lo que yo necesitaría que ustedes me manden sus correos para yo mandarle después la clase uno, el libro de texto, el plan de clase, el plan de curso y todos los elementos que vamos a estar usando a través de la disertación de este curso, ¿ya? Entonces, me mandan sus correos personales al WhatsApp del curso para yo, a su vez, después mandarles la clase número uno, el PPT, la grabación, el link de la grabación y todo lo que ya les mencioné, ¿ya? Entonces, ahí, por favor, espero que hayan anotado estos temas. Los que ya han sido alumnos míos son los mismos datos de siempre, yo no he cambiado ni correo ni WhatsApp. También me encuentran, como dice ahí en Facebook, con mi nombre, ¿ya? Esto lo vamos a dejar pendiente de crear un correo del curso, porque si hay pocos alumnos, mejor se los manda a sus propios correos personales, porque de repente se bloquean los correos, alguien no sabe manejarlos, no ingresa bien la clave, entonces es más complejo, hay que tener un poco más de dominio de la tecnología para manejar un segundo correo. Así que por ahora, si seguimos siendo un grupo pequeño, lo vamos a manejar con sus propios correos. Ahora sí les voy a pedir que se presenten, cada uno de ustedes, por favor, indicando cuáles son sus antecedentes, aún a los que conozco, porque de esa manera recordamos los nombres, recordamos las iglesias a las que pertenecen. Entonces, antecedentes familiares, si son casados, el nombre de su cónyuge, si tiene hijos, ya, o como en el caso mío que ya tengo nietos. Antecedente académico, académico quiere decir los estudios que tengan, aquí de los dos lados, si tienen estudios seculares o estudios en el Instituto Bíblico Nacional, en qué año están más o menos. En qué trabajan después, antecedentes laborales, en la parte secular, y después antecedentes eclesiásticos, a qué iglesia asisten y si tienen algún
algún cargo dentro de sus iglesias. Y finalmente, ¿qué expectativas le trae el curso? Entonces ahora voy a dejar de grabar para no consumir aquí. Ya, entonces vamos a ver el plan de curso de esta asignatura. Primero vamos a mirar lo que es el curso propiamente tal, cuál es el libro de texto que vamos a usar, los objetivos que tiene este ramo, los requisitos que también se exigen, el sistema de calificación que va aquí a estar presente para que ustedes sepan cuáles son las reglas del juego en cuanto a la nota de esta asignatura y cuáles serían ya los trabajos y las pruebas que ustedes tienen que hacer. Entonces, en cuanto al curso, la asignatura se llama Daniel y Apocalipsis. Entonces se estudian dos libros en una sola materia, en una asignatura, dos libros de la Biblia. La duración es un semestre y para el Instituto Bíblico Nacional un semestre son 18 clases. Cada clase tiene 4 horas académicas. Las horas académicas son de 45 minutos. Y ahí ustedes sumarían 5 unidades para ir acumulando unidades académicas que finalmente con las unidades que se exigen para obtener el bachiller, porque ese es el grado académico al que están optando, bachiller en teología. Así que los que ya llevan en promedio 3 años, si han estudiado 2 materias en el primer semestre y 2 materias en el segundo semestre, son 10, son 20 materias por año, 20 unidades académicas, y en 3 años llevarían 60, que estaría más o menos cerca de la mitad, y quedarían como mínimo 3 años más para poder llegar al bachiller. El libro de texto que vamos a usar se llama El drama de los siglos. El autor es Herbert Lockyer, es de la editorial Vida y está escrito en 1982. Ese libro se lo voy a mandar yo vía electrónica a sus correos. En cuanto a la descripción de la materia propiamente tal, esta asignatura corresponde a las materias bíblicas en su área de especialización del Antiguo y del Nuevo Testamento, específicamente el libro de Daniel, libro profético del Antiguo Testamento que recalca la verdad de que Dios es el Señor de la historia. Lleva el nombre de Daniel, su autor y personaje central, a quien Dios rescató milagrosamente de un foso de leones, a donde lo habían arrojado por no querer orar a un Dios pagano. Y Apocalipsis, donde el autor presenta al Cristo, Dios, Señor de su iglesia y juez de toda la humanidad, la que será juzgada a la luz de sus hechos, donde los redimidos irán a la eternidad y los incrédulos serán condenados por toda la eternidad. Finalmente el libro concluye con una nueva creación, donde reinará la paz y la justicia junto al Dios Todopoderoso. Entonces vamos a corregir al tiro aquí. autor, el autor presenta. Ya, ahí quedó bien. Continuando con la descripción, este curso se inicia con los conocimientos más significativos de la literatura profético-escatológica, donde se analiza primero el libro de Daniel, desde la mirada biográfica, teológica y aplicativa, todo al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, de esa manera se pondrá a estudiar los planes del Creador, sobre todo en las visiones dadas por el Señor a su siervo Daniel, y ver qué implicancias tiene eso para nosotros en estos días. También el estudiante se le instruirá en el género literario apocalíptico, en qué consiste este género. Y en la segunda unidad, el estudiante se familiarizará con los aspectos introductorios del libro de Apocalipsis, tales como el contexto histórico en que fue escrito y los aspectos que este libro tiene desde el punto de vista literario y teológico. Finalmente,
En la tercera unidad se procederá con el estudio del libro de Apocalipsis desde un enfoque exegético, cuyo énfasis versará en lo histórico, en lo teológico, en lo profético y en lo práctico. ¿Qué objetivos tiene este curso? Los objetivos son que los estudiantes se familiaricen con los elementos literarios, históricos, teológicos y proféticos del libro de las Revelaciones, dado por el mismo Señor Jesucristo al apóstol Juan, de tal modo que puedan no solo interpretar, sino además contextualizar el mensaje consolador y esperanzador del libro del Apocalipsis a la presente generación, a partir de una sólida base bíblica y teológica neotestamentaria. Ahora, ¿qué competencias específicas se quieren lograr? Esto tiene que ver con los alumnos. ¿Qué aprendizaje esperado se espera alcanzar por el profesor una vez que ha enseñado esta asignatura? Entonces, primero, que el alumno identifica las características literarias de la apocalíptica. Sabe, por lo tanto, que este tipo de literatura tiene características especiales. Dos, el alumno también reconoce las características teológicas del género apocalíptico. Entonces, cuando uno ve versículos o porciones bíblicas, a veces nosotros sabemos que es literatura apocalíptica por el libro donde están, pero a veces hay que mirar las características de este tipo de literatura en los capítulos y en los versículos, porque a veces hay capítulos sueltos que tienen el género apocalíptico, pero en general, cuando leemos el Apocalipsis, se supone que está el género apocalíptico, más algunos otros libros de la Biblia completos como el de Daniel, no toda su parte, lo vamos a ver en las clases de este ramo, o algunos capítulos sueltos en otros libros, como por ejemplo, en Ezequiel o en Zacarías, donde habla un poquito del género apocalíptico. Número 3, también que el alumno describe las dimensiones teológicas más significativas del libro del Apocalipsis, tales como la teocéntrica, la cristológica pascual, la eclesiológica, la escatológica y también el significado del martirio en ese libro. Número 4, interpreta el mensaje que se encuentra en cada escena del libro del Apocalipsis. Número 5, contextualiza el mensaje y lo aplica en forma coherente, ya sea en un sermón, en una enseñanza, en un tema bíblico. Y número 6, aplica valores fundamentales y principios en la vida cristiana contemporánea. En cuanto a los cuerpos de conocimiento, esta asignatura tiene 3 pedacitos, 3 unidades, ¿ya? Una introducción al estudio del libro de Daniel, una introducción al estudio del libro de Apocalipsis y finalmente el estudio exegético del libro de Apocalipsis. También, como métodos de enseñanza, el profesor usará los siguientes recursos. Por un lado, la exposición del profesor con apoyo visual, que generalmente está a través de estos medios o de un PowerPoint, el que también yo lo compartiré con ustedes para que ustedes tengan las 18 clases en diapositiva. Número 2, también se asignarán lectura y análisis de ciertos documentos afines a lo que nos toque estar analizando en cada clase. Ahí está el libro de texto también que se sugiere que vayan leyendo. Número 3, dinámicas grupales y discusiones programadas de acuerdo a esas mismas presentaciones que van a hacer ustedes como alumnos. En cuanto a métodos de enseñanza, los criterios de evaluación que se seguirán serán los siguientes. Primero, asimilación de conceptos teológicos y procesos históricos relevantes. Y segundo, una actitud de apertura y diálogo respecto de la interpretación y las aplicaciones prácticas.
Los criterios de calificación que se seguirán, en primer lugar, conocimiento. En este caso, dominio de los contenidos básicos, la apocalíptica, la escatología, rasgos literarios y teológicos de la apocalíptica, la comprensión de los símbolos y de las visiones de acuerdo al contexto histórico. Entonces, todo eso se pretende examinar en algún momento para saber si han aprendido, si han adquirido conocimiento frente a esos temas. También, número dos, análisis que permita descubrir constantes históricas y teológicas, reconocer principios y verdades fundamentales y proponer explicaciones acerca de las acciones simbólicas de los personajes en las escenas del Apocalipsis. Número 3. Síntesis que relacione el proceso visionario del Apocalipsis. Y número 4. Aplicación de los contenidos en forma coherente y pertinencia a su realidad personal, familiar y ministerial. En otras palabras, el último de ellos, cuando dice la aplicación, es llevarlo a la vida diaria, ya sea en el nivel personal, en el nivel familiar o en el ministerial, los que son parte del liderazgo de sus iglesias. En cuanto al sistema de calificaciones, la nota sumará los siguientes porcentajes: un 40% pruebas escritas, que van a estar definidas también de antemano en qué clases son las pruebas, un 30% trabajos escritos que deben presentar, un 20% proyectos grupales, y un 10% la asistencia. Esto da un total de un 100%. En cuanto a los requisitos, porque siempre hay requisitos que cumplir, esperamos la participación activa de los alumnos en clase. Esto quiere decir que se deben conectar, ojalá todas las semanas. También hacer las lecturas asignadas por el profesor. Y para eso está el cronograma que vamos a compartir luego. Además, número 3, entregar tareas en las horas asignadas. Y aquí después les vamos a decir en la clase 2, si no entregan en las horas asignadas, van a tener descuento en la nota dependiendo de las semanas de atraso. También rendir 3 exámenes, como son 3 unidades, hay un examen por cada una de las unidades. Número 5, hacer algunos trabajos escritos que va a pedir el profesor. Número 6, también se van a pedir algunos proyectos grupales. Ahí estamos viendo que estamos medio mal en cuanto a la asistencia, porque si hay 5 alumnos, son muy pocos para hacer grupos. Pero veremos, esperamos que de aquí a la próxima semana se puedan incorporar algunos más. Y finalmente, la asistencia mínima que se pide es un 75% de asistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que de 18 clases pueden faltar máximo a 4. Si van a tener más de 4 que faltar, tienen que justificar, ¿ya? Y la justificación, por un lado, son problemas médicos y por otro lado, pueden ser también asuntos ministeriales. O sea, si alguien, sobre todo los que están dedicados al ministerio, les corresponde a veces alguna situación denominacional, alguna reunión, alguna conferencia donde los tengan que participar como obligatoriamente. Entonces, ahí se les permite y se justifica esa inasistencia. Pero si van a faltar, no se puede faltar más de 4 clases, ¿ya? De 18. Por lo tanto, mínimo tienen que tener 14 clases de asistencia. Eso es lo que quiere decir ese punto. Y en cuanto a la bibliografía primaria, ya dijimos el libro que vamos a estar leyendo es este libro que se llama El drama de los siglos de Lockyer, de Herbert Lockyer. Se escribió en la editorial Vida, que tiene su sede en Miami, en 1982. Pero también tenemos cualquier otro libro de Apocalipsis, nos puede servir, como este otro que está puesto ahí, que es de Simón Kistemacher, de la editorial Grand Rapid, que está ubicada en Michigan, y son libros desafíos del 2004, ¿ya? También aquí tenemos
toda una lista de libros que nos podrían servir para poder estudiar este ramo, que podamos consultar. El Apocalipsis de Hugo Bani, de la editorial Verbo Divino. Este le sugiero yo leer, ¿ya? El Apocalipsis, la consumación del plan eterno de Dios, de Evis Carballosa. Un muy buen libro, de la editorial Portavoz. También tenemos la revelación de Jesucristo en cuanto al libro de Apocalipsis, de Quitín Silva, de la editorial CLIE. También con respecto al Apocalipsis, guías de lectura del Nuevo Testamento, de Javier Picasa, de la editorial Navarra. Tenemos Apocalipsis sin velo, de Tim Lahaye, de la editorial Vida también. Después tenemos Apocalipsis, un mensaje escatológico, de Wilfredo Calderón, de la editorial Senda de Vida. Tenemos Apocalipsis y Profecía, de Juan Stam, de las ediciones Kairos. Luego tenemos el comentario del libro de Apocalipsis de Robert Mounsen, de la editorial CLIE. Tenemos comentario del Nuevo Testamento de William Barclay. Hoy día ese originalmente estaba escrito en libros por separado, hoy día están todos en un solo libro, pero y ahí él va libro por libro del Nuevo Testamento y dentro de ellos tiene los comentarios del libro de Apocalipsis, es de la editorial CLIE. O el comentario exegético y explicativo de la Biblia, el tomo 2, que tiene que ver con el Nuevo Testamento, ya que es de la Casa Bautista de Publicación. Ahí tienen una lista larga de bibliografía complementaria, ya sea para algunas tareas o para algunos trabajos. Ustedes tienen que ver cuáles pueden conseguir, pero el que se sugiere, aparte de este, que es el que vamos a estar leyendo, pero este tiene que ver solo con Apocalipsis, también tendríamos el de Elvis Carballosa, que está ahí en rojo, ¿ya? Son de los mejores que les puedo sugerir. Y en resumen, estaremos nosotros estudiando dos libros, Daniel y Apocalipsis. El libro de Daniel tiene 12 capítulos, el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. Total, 34 capítulos, vamos a estudiar en 18 clases. Promedio, 2,5 capítulos por clase, pero como no en todas las clases vamos a ver capítulos de estos libros, porque por ejemplo hoy día no vamos a ver ningún capítulo, ni en la última clase tampoco, y cuando tengan pruebas seguramente veremos uno o dos. Entonces, en promedio, las clases donde veamos el texto bíblico vamos a estar mirando como 3 capítulos por cada clase. También este es un esquema muy común en cuanto a la relación que debe tener el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento escribe Daniel cuando estaba el pueblo de Israel en cautiverio y Dios le da visiones y él escribe acerca de las 70 semanas de Daniel, las que a su vez se separan en 69 semanas y en una última semana. Entonces ahí más o menos este es como un esquema que nos puede servir, en el sentido que las primeras 69 semanas tenían que ver con la primera venida del Mesías y después de pegarse un salto en la aparición y la historia de la iglesia, hasta que se pone en movimiento la última semana de Daniel y que tiene que ver con el arrebatamiento y la segunda venida del Mesías, ¿ya? Entonces, aquí se hacen menciones a reinos o imperios en el libro de Daniel y después de nuevo el último imperio que está mencionado ahí, que se llama la abominación desoladora, tiene que ver con el reino que estará en el último tiempo, lo que nosotros llamamos el gobierno del anticristo, y generalmente a eso hace alusión y ahí aparece la importancia del libro de Apocalipsis. Entonces, todo este contenido es bien importante mirarlo. También, eh, cuando salen las bestias del libro de Daniel, también las bestias del libro de Apocalipsis, de una u otra manera, si bien tiene una descripción tipo animalística, pero no son animales propiamente tal, porque el mismo relato bíblico dice que esas bestias son imperios, son reinos,
con gobiernos, y eso es lo que vamos a estar mirando en el contenido bíblico. Entonces, aquí vamos a hacer un alto y yo les quiero preguntar si tienen alguna duda, consulta, pregunta que hacer. Isabel, ¿no? No, Michael, profesor. ya. Y pastor, solo una consultita. ¿Samuel Pérez Millo no le gusta como comentarista en Apocalipsis? Todos los comentarios sirven, todos, ¿ya? Eh, en el plan de curso van más libros todavía de los mencionados acá. Acá mencionamos algunos nomás. Cualquier libro que ese que me menciona sí es bien bueno también, ¿ya? Así que puede servir también, ya para hacer sus investigaciones o las tareas que se pidan en algún momento, ¿ya? Así que Así es. la idea es que el que tengan ustedes a mano le saquemos provecho, pero eh, los principales siempre hay que tener uno que nos pueda orientar en algo, y ahí estaba el de Loquier, que es el que les voy a compartir, o el de Elvis Carballosa, que es muy, pero muy bueno, ¿ya? Entonces, bueno, partamos hablando un poquito acerca del profetismo y la adivinación. Este es el mapa del mundo antiguo. Ahí en color rosado, como un rectángulo que está inconcluso, está la tierra de Egipto, donde aparece el primer gran imperio en relación con el pueblo de Israel. Lo que está en un círculo verde es lo que conocemos nosotros como la tierra prometida, la tierra santa, donde está asentado Israel, pero que antes de que se asentara Israel, en ese lugar estaban los cananeos, ¿ya? A ese lugar en los tiempos de Cristo se le llamaba Palestina, por los palestinos, que entre paréntesis hasta el día de hoy viven ahí, sobre todo en la orilla del mar, en lo que se llama la franja de Gaza. Arriba en amarillo está Siria, cuya capital es Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo. ¿Ya? Ahí aparece Alepo, que es una ciudad que todavía está vigente. Y este otro triángulo medio en azul, perdón, no es triángulo, es un rectángulo medio deformado, es la tierra de Mesopotamia, donde van confluyendo tres imperios importantes que van a aparecer acá en las profecías de Daniel, en orden de aparición en la historia universal, primero los asirios, después los babilonios y posteriormente los medos persas, ¿ya? Y por lo tanto, en estos relatos vemos mayormente cómo se interrelaciona el pueblo de Israel con estos grupos de países o de imperios antiguos del mundo antiguo que están ahí reflejados en ese rectángulo en azul, ¿ya? Entonces los asirios están en la parte más arriba, cuya capital era Nínive. El segundo imperio, los babilonios, cuya capital era Babilonia, que está de la mitad hacia abajo por el lado izquierdo, y después está el imperio medo-persa, cuya capital está allá al lado derecho, al último abajo era Susa, ¿ya? Entonces todos esos son pueblos caldeos, los caldeos, así se llaman esos tres, están en las regiones caldeas, que son los pueblos que viven a la orilla del río Éufrates y del río Tigris, ¿ya? Entonces, es la Mesopotamia antigua. ¿Qué pasaba ahí con respecto a lo religioso? Para poder entender un poquito después los contenidos del libro de Daniel mayormente. Los Varu eran adivinos o videntes relacionados con el templo. Ellos observaban e interpretaban objetos, animales y otros. Entonces, ¿cómo se llamaban los adivinos? Los Varu. También estaban los Maju, que eran extáticos. Ellos transmitían oráculos cuando eran poseídos por la divinidad, ¿ya? Acuérdense que era una especie de brujo dentro de esa cultura.
Algunas predicciones del futuro se han considerado vaticinia ex evenetur, es decir, se escribieron después de los hechos, pero como si hubiesen sido antes. Y ojo que a la Biblia la acusan exactamente de lo mismo, algunos liberales, ¿ya? No creen que la Biblia tiene este tema profético, vaticinador, de que se escriben cosas mucho antes que ocurran y que después ocurrieron literalmente y que nosotros a eso le llamamos el cumplimiento de las profecías bíblicas. Entonces aquí nos encontramos con poder hacer una comparación entre lo que es adivinación versus las profecías, entre el adivino y el profeta. El adivino tiene un don. Generalmente eso se recibe por familia, es una herencia familiar, se enseñaba de esa manera y había un maestro en la familia que en el fondo le enseñaba al resto todas esas artes del mundo oculto. Era una transmisión dinástica o se transformaba en una especie de escuela. En cambio, el profeta es muy diferente porque tiene que ver con la experiencia de ciertas personas, pero básicamente con un llamado que hace Dios a cumplir ese rol en algún momento de la historia. En cuanto al adivino del mundo antiguo y también los de hoy están relacionados con la magia y con el esoterismo. Generalmente entregan mensajes ocultos para iniciados y también es exclusivista. En cambio, el profeta, cuando Dios le entrega un mensaje, ese mensaje es claro, excepto en la apocalíptica. ¿Por qué en la apocalíptica? Porque en la apocalíptica está el mensaje de Dios, pero vestido de símbolo, ¿ya? A través de símbolos. Entonces, la literatura apocalíptica es un poco más difícil de entender porque hay que entender los símbolos para poder entender el mensaje. El adivino maneja una supuesta ciencia en la cual hay una manipulación de objetos concretos. En cambio, el profeta no utiliza objetos concretos, materiales para desarrollar su ministerio, pero, ojo, algunos de ellos sí usaron algún material, pero como una parábola, como un acto profético, como una lección objetiva para entender el mensaje que Dios quería enseñarle, ¿ya? El adivino anuncia futuro sin propósito, pero sí un presente relevante. Él no denuncia, solo procura entregar adivinanza, ¿ya? En cambio, el profeta predice el futuro en forma condicional, porque él está entregando un mensaje de Dios. Y en esa forma de entregar su profecía, también entrega un juicio sobre el presente, ya una evaluación de por qué está entregando ese mensaje. El adivino busca privilegios y poder personal. Es más, para que funcione el adivino, generalmente tiene que también recibir pago. En cambio, en el caso de Cristo, o sea, en el caso del profeta, no busca ganancias humanas porque a veces hasta pierde en algún sentido, ¿ya? O sea, ¿en qué sentido? Que los profetas, ustedes saben, el mismo Jesús, cuando hablaba de ellos, decía, ¿cuántas veces les quise hablar como, y hablando de Jerusalén, y no quisiste, y mataron a todos los profetas que yo les envié, los castigaron, los trataban mal? Entonces, dedicarse a las cosas de Dios no tiene a veces utilidad del punto de vista humano, sino que la utilidad es en el futuro, cuando Dios haga el pago a todos los que ha sufrido. Se imaginen, por ejemplo, a Jeremías todas las veces que estuvo preso por entregar el mensaje. ¿Cuántas veces lo apalearon, lo castigaron? Entonces, en ese sentido es que pareciera ser una pérdida, pero como son de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, entonces es Dios el que les da el pago.
El adivino se encarga de entregar solo información, el profeta no anuncia, sí denuncia. Entonces, más crítico en ese sentido, ¿ya? El adivino, su interés es totalmente individual, no le interesa para nada lo social. En cambio, el profeta busca un cambio social basado en la voluntad divina, que es la entrega de la ley de Dios. Y ya en la parte final de esta comparación, una comparación bien general entre un adivino y un profeta, el adivino busca satisfacer los deseos humanos. Es cosa de mirar las radios, sobre todo las radios comunales. Ya quieres traer, dicen mensaje así, más o menos, quieres traer a ese amor que se te ha alejado, nosotros te lo traemos rendido a tus pies, ¿ya? Quieres sacar un mal de tu vida y empiezan a ofrecer este mundo y el otro, es increíble. Y hay gente que va y paga por eso. En cambio, el profeta siempre va a hablar lo que Dios le diga que diga. Por lo tanto, el profeta siempre hace la voluntad de Dios, salvo que sea un falso profeta, que el falso profeta se parece bastante a los adivinos, ¿ya? Y en este caso, el profeta además siempre hace un llamado al arrepentimiento, ya a que la gente se vuelva de su mal camino y se vuelva a Dios. Entonces, las características que vemos en cuanto al Espíritu de Dios cuando invade al profeta, cuando toma a un hombre o una mujer para que entregue una profecía, generalmente algunos autores dicen que esto se hace a través de un proceso. En este proceso es Dios el que toma siempre la iniciativa y Él elige al profeta. Él elige al hombre que va a desempeñar este rol. El que es llamado casi siempre, según lo vemos en el relato bíblico, se resiste, no quiere ir, ya por distintas razones. ¿Qué hace Dios? Dios insiste ante la resistencia del que ha sido llamado y el que recibe esa misión sucumbe ante la insistencia de Dios. Finalmente, el que es llamado va y el que es llamado se convierte en el difusor más comprometido de Dios porque sabe que Dios le ha mostrado pruebas tangibles de que es Dios el que lo está comisionando y por lo tanto va y hace lo que Dios le está enviando, a pesar de que a veces tiene pérdidas como las que veíamos en Jeremías o que podemos tomar muchos de los profetas del Antiguo Testamento y darnos cuenta de lo que les costó a ellos desarrollar su ministerio. Entonces, para resumir, los profetas en el Antiguo Testamento era el medio por el cual Dios hablaba, ya sea a un hombre en particular, a una sociedad o a un país entero, ya sea que había mensajes a veces para los reyes, a veces para los príncipes, a veces para los sacerdotes, otras veces para el pueblo y otras veces para las naciones que rodeaban a Israel. Pero siempre era Dios el que levantaba un hombre, le entregaba un mensaje para que lo fuera a entregar. Entonces, ¿qué es un profeta? El nombre proviene del hebreo Naví, que significa el que habla en lugar de. Por lo tanto, los profetas son quienes hablan en lugar de Dios. Eso es un profeta. No hablan de su propio corazón, hablan lo que Dios pone en su boca. Por eso es un portavoz, es alguien que habla en lugar de otro. Por lo general se tiene la idea de que el profeta es un adivino o un futurólogo o un visionario. Sin embargo, el profeta es más que eso. El profeta es una persona que ha sido escogida y llamada por Dios de manera especial para ser enviado a una misión concreta en su nombre. Y términos en hebreo que definen a un profeta son estos dos. Navi, el primero de ellos,
de la raíz que significa llamar o anunciar. Y este se refiere a la persona que es llamada por Dios o que anuncia de parte de Dios. Entonces, se le llamaba así a los profetas en el Antiguo Testamento. Otro nombre era Roé y Osed. Ambos significan vidente y se refieren a la persona que puede ver o descubrir cosas que es imposible que el hombre conozca por sí mismo. Y aquí tenemos 3 ejemplos. A ver si los podemos leer, por favor. Primera de Samuel 9:9, lo pueden buscar. Otro Isaías 30:10 y después Primera de Crónicas. Entonces tenemos Isabel, si puedes buscar el primero. Primera Primera de de Samuel. Samuel la tengo Ya, acá. Primera de Samuel 9:9. 9:9 Ya, dice, en esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía, vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes. Esta es la versión NTV. ya, sí. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Samuel. Samuel, vamos a preguntarle al vidente, ¿ya? Porque así le decían a esa persona, el que puede descubrir cosas que la mayoría no conoce. Y en este caso, en ese contexto del capítulo 9, nos cuenta que Saúl andaba buscando las armas de su padre. Y cuando se encontró con el vidente lo invitó a cenar a su casa. Y entre medio le dijo, y a propósito de las armas que andas buscando, no te preocupes porque ya las encontraron. ¿Ya? Entonces él le dice y le anticipa las cosas que el hombre no puede descubrir por sí mismo. ¿Por qué se lo dijo Samuel? Porque Dios se lo había dicho a él, a su vez se lo había revelado para que le diera este mensaje a Saúl. No sé si Michael, si puede leer la siguiente o no. ¿La tiene por ahí? Isaías 30:10. Sí, mi pastor, aquí, déjeme que estoy con... ¿Y sabía cuánto me dijo? 30, versículo 10. Amén. ¿Qué dicen a los videntes? No veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Perfecto. Entonces ahí está de nuevo mencionando que eh, es como un sinónimo que se le aplicaba a los profetas o videntes. ¿Por qué razones? Porque ellos a veces vaticinaban cosas que iban a ocurrir en el futuro. En este caso dice, no nos profeticen lo recto, sino que díganos cosas halagüeñas, o en este caso cosas bonitas, pero eh, no siempre es así porque la profecía cuando viene de Dios descubre totalmente a quién es el receptor de esas profecías, sea un hombre, sea un rey, sea una ciudad o un país. Y finalmente, Primera de Crónicas, se lo leo yo. Primera de Crónicas 29 dice así. Y los hechos del rey David, primero y postrero, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Entonces ahí se usa como sinónimo, para no repetir a cada rato profeta, dice vidente, dice profeta, y va intercambiando. Entonces era la manera que tenían de identificar a los, en este caso, a los enviados de Dios en esa época. ¿Y cuál era la misión del profeta? Principalmente en ser una voz viva en medio del pueblo para recordar las promesas entre Dios y su pueblo, para enderezar y corregir. Por tanto, la misión del profeta tiene una doble finalidad. Por un lado, anunciar y por otro lado, denunciar, tal como ya lo dijimos. Entonces, que me, ya, vamos a hacer un alto.
de 20 minutos, en 20 minutos para que se tomen un café, yo ya me lo tomé, pero para tener un recreo, y 10 para las 10 volvemos, ¿ya? Así que en 20 minutos más regresamos. Entonces tenemos el centro de la profecía bíblica es el Mesías. Por ejemplo, se nos dice del Mesías que es el linaje de David, que es el Ra de Belén, que tiene títulos sublimes como los que están mencionados en Isaías 9, versículo 6. Se destacan sus nombres. Dentro de ellos se nos dice que es el siervo de Jehová. También hay una gran descripción de el Calvario, de su regreso, etcétera. Entonces ahí tenemos el énfasis principal en cuanto a la profecía bíblica, hablarnos mucho acerca del Mesías. También eh, este libro, el primero que vamos a ver, el libro de Daniel, nos pone en un contexto de cuando el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia. Ahí tenemos un mapa, ya habíamos visto uno, en amarillo al medio dice Jerusalén y sale una flechita roja que nos indica más o menos el camino que tuvieron que recorrer para llegar y estar cautivos allá en esa ciudad, que además era la capital del imperio que también se llamaba Babilonia. Entonces los judíos que vivían en Babilonia durante la cautividad representaban la crema de los dirigentes políticos, eclesiásticos e intelectuales de su país. Su número seguramente no fue grande. Ver Jeremías 52, del 28 al 30. ¿Podemos leerlo, por favor? Jeremías 52, la parte final del libro de Jeremías. Dice, este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. Y el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzarán, capitán de la guardia, llevó cautiva a 745 personas. De los hombres de Judá, todas las personas en total fueron 4600. ¿Ya? Entonces, ahí nos cuenta que estos 4600 modelarían el futuro Israel, dando a su fe una nueva dirección. Entonces, otros dicen que ahí está reflejado solamente el número de la gente más importante de Israel que fue llevada al cautiverio, porque los que fueron muchos más que los que están mencionados ahí. Y bueno, aquí tenemos algunos nombres de ciudades importantes de la narración que aprendimos en los libros históricos. Jerusalén es invadida por Nabucodonosor, ahí al final abajo, en 3 tandas, que muestran un poco lo que nos compartía Jeremías en cuanto fueron llevados cautivos. Invade Jerusalén por primera vez en 605 y lleva el primer grupo, el 597 un segundo grupo y el 586 con la destrucción general de Jerusalén y otro grupo más llevado cautivo. ¿A dónde? A Babilonia. Ahí se le asigna un área para los judíos en esa ciudad, según se desprende del libro de Ezequiel, que generalmente estos nombres son ahí bien conocidos: Tel Aviv, Tel Melá, Tel Archa, ¿ya? Y Tel Aviv es una parte importante que después ellos, los judíos modernos, le pusieron a una ciudad que está al lado de Jope y que ahí hicieron del aeropuerto, le pusieron también Tel Aviv para tener el recuerdo cerca de Jerusalén de el nombre de la ciudad donde ellos estuvieron viviendo cuando estuvieron cautivos en Babilonia, ¿ya? La distancia que tuvieron que recorrer desde Jerusalén a Babilonia eran 1600 kilómetros.
¿Por qué razón? Porque no iban en línea recta como esta flechita que está puesta ahí en el mapa, sino que tenían que dar la vuelta para arriba porque ahí al medio, entre Jerusalén y Babilonia, hay un desierto bien fuerte. Entonces la vuelta había que ir hacia el norte, hacia Alepo, hacia arriba ahí, en Aram, y después bajar por la orilla del río Éufrates y Tigris hacia Babilonia. Y esa vuelta eran 1600 kilómetros aproximadamente. Entonces, la historia está centrada, la historia del libro de Daniel, el primer libro que vamos a ver, con la destrucción de Jerusalén. El exilio marcó la gran vertiente de la historia de Israel. De un golpe había terminado su existencia nacional y con ella todas las instituciones en que su vida corporativa se había expresado y que ya nunca más volverían a ser reelaboradas exactamente de la misma forma. Destruido el Estado y forzosamente suspendido el culto estatal, la antigua comunidad cúltico-nacional se requebrajó e Israel quedó por el momento reducido a una aglomeración de individuos desarraigados y vencidos, sin ninguna señal externa de pueblo. Entonces, lo que vemos más o menos en los libros históricos que Israel quedó muy diezmado. Aparte de los deportados a Babilonia, debieron morir muchos millares en las batallas, algunos por inacción, otros por enfermedad y otros en la batalla misma. ¿Ya? Eso se desprende en Lamentaciones 2:11, 2:19 al 21 y el 4:9. Entonces, Lamentaciones dice en el 2:11, para que más o menos se nos haga la idea a nosotros: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis extrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Ese mismo capítulo del versículo 19 al 21 dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar la vigilia. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de su entraña, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles, muertos se supone. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Y el 4:9 dice: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Entonces ahí va describiendo un poco cómo fueron muertos muchos, producto de ese trabajo que hacen los babilonios de tomar la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Algunos, y seguramente más de los que conocemos, algunos fueron ejecutados, como aparece en Segunda de Reyes 25, del 18 al 27. Otros huyeron para salvar sus vidas. Jeremías capítulo 42, ahí pueden después mirar esos relatos. Después del asesinato de Gedalías, Judá perdió al parecer su identidad, siendo asignado al territorio norte de Bet-Sur a la provincia de Samaria. La región de las colinas en el sur, que era la futura Idumea, fue gradualmente ocupada por los edomitas. Eso sale en Esdras capítulo 4, versículo 50. Entonces, lo que vemos, que a pesar de ser casi diezmado, Israel sobrevivió al desastre. Lo extraordinario es que Israel sobrevivió al desastre y, tomando una nueva comunidad por encima del hundimiento de la antigua, reanudó su vida como pueblo. Su fe, disciplinada y fortalecida, sobrevivió, la cual direccionó al pueblo en los siglos venideros. En el exilio y en la época subsiguiente nació el judaísmo. Escribir la historia de Israel en este periodo es difícil. En las fuentes bíblicas no hay claridad. Del exilio mismo, la Biblia no nos cuenta prácticamente nada, excepto lo que se puede deducir indirectamente de los escritos proféticos y de algunos otros de aquel tiempo. Ellos, los que son llevados cautivos, quedan exiliados en Babilonia. Ya
el cautiverio, según el relato bíblico, dura 70 años. Sin disminuir las opresiones y humillaciones que los exiliados soportaron, fueron llevados a Mesopotamia, cerca de Babilonia. No fueron dispersados entre la población local, sino asentados en establecimientos propios. Eso lo extraemos de Ezequiel 3:15, Esdras 2:59, el 8:17. En otras palabras, es una especie de internamiento, ¿ya? Fueron puestos allá, pero en un lugar especial. No eran desde luego libres, pero tampoco eran 100% prisioneros. Se les permitía construir casas, dedicarse a la agricultura, tal como se los había predicho Jeremías en su profecía en el capítulo 29, versículo 5, que les dijo justamente cuando estén cautivos, les dice, ustedes van a estar en el cautiverio y cuando estén cautivos construyan casas, tengan hijos, críen animales, y les da, porque era el plan de Dios, que así fuera. Y según parece, ganarse también la vida del modo que pudiera. A ellos les estaba permitido reunirse y continuar alguna especie de vida en comunidad. Eso se desprende de Ezequiel 8:1, de Ezequiel 14:1 y de Ezequiel 33:30. Su rey, llamado Joaquín, deportado en el primer grupo en el año 605, fue tratado como un pensionado de la corte de Babilonia y considerado incluso como rey de Judá. Y el exilio y la fe de Israel. La magnitud de las desgracias causa asombro que Israel no fuera absorbido por el torbellino de la historia del mismo modo que otras pequeñas naciones del oeste de Asia. Además, no perdiera para siempre su identidad como pueblo. ¿Por qué no sucedió así? Y la respuesta está seguramente en su fe, ya que ella, la fe, dio comienzo a su existencia. Sin embargo, esta respuesta no se debe dar alegremente, ya que el exilio probó la fe de Israel hasta el extremo. Lo logrado fue un proceso a base de un profundo examen de conciencia y después de un profundo reajuste. Entonces en Israel existía el riesgo de una pérdida total de su fe. Se agravó esto cuando los judíos arrancados de su patria trabaron un primer contacto, la mayoría de ellos por primera vez, con los grandes centros de cultura del mundo. Jerusalén, que en sus mentes aldeanas era el único centro del universo de Jehová, ahora se encontraban rodeados de una riqueza y un poder insólito, con los magníficos templos de los dioses paganos a la vista. El Dios protector de un pequeño estado, en este caso Israel, que parecía incapaz de defender, era realmente, después de todo, el supremo y único Dios para ellos, en el cual debían confiar, y que les permitía tener la existencia de los judíos. La gravedad de la tentación de apostasía es atestiguada por las grandes polémicas que se muestran en Isaías capítulo 40 al 48, que de otra forma no hubieran sido necesarias. Entonces, aquí hay que imaginarse lo siguiente. Ellos, Jerusalén, si bien tenía un tremendo templo que había construido Salomón, pero era una ciudad pequeña, amurallada, y se encuentran con Babilonia la Grande, que tenía los famosos jardines colgantes de Babilonia, que es uno de los 7 maravillas del mundo, y además diríamos, una metrópoli, una ciudad gigantesca en comparación a Jerusalén. Entonces, la esperanza de la restauración, ¿cuál era? El futuro que los exiliados era una restauración en la patria. Esta esperanza no murió nunca, aunque algunos se resignaron pronto a la vida de Babilonia. El núcleo sólido de la comunidad exílica rehusó aceptar la situación como definitiva. Los exiliados sintieron que su estado era provisional, un internamiento más que un verdadero asentamiento. Sus profetas, a pesar de las amenazas contra la nación, prosiguieron, no obstante asegurándoles que el propósito de Jehová era la restauración definitiva de su pueblo y precisamente en la tierra prometida. Y esto
es un cuadro que hizo un artista de apellido Tissot, que más o menos busca ilustrar lo que dice el libro de Ezequiel, que junto a los canales de Babilonia se sentaban ellos ahí a las orillas de esos canales a reflexionar en torno a sus desgracias, pero también de cómo enfrentar la vida, hablando de los israelitas que fueron llevados al cautiverio. Entonces, eso es el preámbulo o el contexto en el cual se escribe el libro del profeta Daniel. Para entender un poco más este libro, yo les voy a compartir a ustedes de manera electrónica el libro de Daniel, escrito por Evis Carballosa, que creo que uno también de los mejores libros que habla de esto y que nos va a ayudar a entender por lo menos los capítulos que nos va a tocar leer. Aquí tenemos una escena clásica del libro de Daniel, tal vez la más conocida, cuando él está en el foso de los leones y que nos muestra cómo resistir en un mundo corrupto e idólatra. Daniel, si lo vemos en esta cronología, Daniel escribe, ahí está abajo en celeste, más o menos al medio de la diapositiva. Primero dice Jeremías, después dice Ezequiel y después sale Daniel, quien tuvo un largo ministerio entre 605 y el año 530, cuando el pueblo había sido llevado cautivo por los babilonios, y él está en Babilonia y escribe su libro. Entonces, en cuanto a datos biográficos de Daniel, la biografía, Daniel, el nombre significa Dios es mi juez, probablemente tenía sangre real, porque él es llevado cautivo en la primera deportación, donde llevan a príncipes y gente importante. Eso sale en el 1.3 de Daniel, en Primera Crónica 3.1, donde también un hijo de David se llama así. Entonces, generalmente eran nombres que se transmitían en la, diríamos, en la alcurnia de Israel de la época. Lugar de su nacimiento, Jerusalén, según se desprende en el capítulo 9:24, cuando dice tu santa ciudad. No es que diga necesariamente que nació en Jerusalén, pero pareciera ser que ese versículo, si lo identifica así, es porque él era el rey, o sea, era una persona que había vivido en esa ciudad y que esa ciudad era como el lugar de donde había nacido. Fue llevado a Babilonia entre los cautivos hebreos por Nabucodonosor en la primera deportación en el año 4 de Joacín, o dicho de otra forma, en el 605 a.C., que fue la primera deportación. Como él y sus 3 compañeros se llaman muchachos en el capítulo 1, versículo 4 de Daniel, esto quiere decir que no habría tenido más de 12 años cuando fue puesto en preparación según la etiqueta oriental para ser un cortesano, según dice el capítulo 1.3 y el 1.6. Pero podría ser también de 14 o de 16 años, pero más o menos era muy jovencito cuando él fue llevado cautivo por primera vez. Continuamos hablando de algunos datos biográficos de Daniel. Él recibió un nombre nuevo allá en Babilonia, era Belsasar, que significa príncipe favorecido por Bel. Esto está en Segunda de Reyes 23:34, el 24:17, en Esdras 5:14 o en Esther 2:7. Su piedad y su sabiduría llegaron a ser proverbiales entre sus paisanos. O sea, todos supieron de la sabiduría y de la piedad de Daniel, incluyendo los reyes de la época. Observamos fidelidad en la vida de Daniel combinada con su sabiduría, en abstenerse de tomar los alimentos enviados desde la mesa del rey en honor a sus ídolos. Aquí lo estamos viendo así a nivel general, como la descripción que aparece en el capítulo 1, versículo 8 al 16. Ya desde la próxima clase estaremos entrando al texto bíblico, estamos en la parte introductoria solamente. Ezequiel da referencias de él, son precisamente de la clase que esperarían. Un escritor que exhibía un carácter justo y sabio en discernir secretos en aquellas circunstancias.
ahora halladas en su libro, las cuales son anteriores al tiempo cuando escribió Daniel. Y aquí tenemos los profetas en relación al exilio. Antes del exilio habían escrito Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc. Entre los que fueron testigos propiamente tal de la llevada al cautiverio por los babilonios fue Jeremías, que además escribió el libro de Lamentaciones con todas esas tragedias que ya leímos algunas de ellas. Y durante el exilio Dios levanta a estos dos profetas, Ezequiel y Daniel. Ya Ezequiel es mandado por Dios y va y les profetiza a los que están en el cautiverio, y Daniel era uno de los que estaban en el cautiverio, que había sido llevado cuando era muy jovencito. Y después del cautiverio, o sea, después de Daniel, profetizan Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces esto es como para tener una pequeña noción de entre quiénes de los profetas está Daniel. Y bueno, ustedes saben que la clasificación que se hace de los profetas son profetas mayores y profetas menores. Entre los profetas mayores, por el largo del libro, está Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Como Lamentaciones es un anexado a Jeremías, entonces Lamentaciones también estaría, porque se entiende que es parte del libro de Jeremías. Por lo tanto, son 5. Y todos los 12 que aparecen después son los profetas menores. En el orden bíblico, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esa sería la clase de hoy. Pensamos que iban a haber más alumnos para la presentación. Entonces, no sé si tienen alguna duda en cuanto a las tareas. Se las vamos a dar en la clase número 2. Necesito saber cuántos realmente alumnos van a haber, pero por ahora era la parte introductoria de lo que es el ramo, el plan de curso, y me falta a mí entonces, de aquí al lunes yo les mandaría la información de los libros de texto, el plan de curso y todo lo que concierne a la presentación que hicimos hoy día, más la grabación que estamos acá construyendo. Entonces, déjeme, voy a dejar de